para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope por @RCR750, en nuestra página web rcr.tv. También nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram también por @Dosis Alternativa. Así es. Hoy nuestro tema, amigos, va a ser un tema polémico quizás, pero es muy interesante. Vamos a tratar ¿de qué se trata? Cuando somos padres y nos toca, Marilia, tener la primera conversación, o ni siquiera la conversación, cuando nuestros hijos nos empiezan a preguntar esas de preguntas sexo, esas preguntas incómodas que uno no sabe qué decir, ¿no? En el momento, y más esta nueva generación que está en internet, que averigua, que están tan como que superdotados esos niños que quieren saber de todo y te hacen esas preguntas, uno queda así como que fuera de base. Fuera de base, y por lo general también hay muchos padres que dicen, no, yo me la sé, cuando me toque el problema yo sé que voy a responderle, pero resulta que no, que cuando llega la hora del cuestionamiento de aquel niño, te desarma, no sabes que quieres hacerlo y de repente te enredas o lo que estás haciendo no es lo correcto. Bueno, pero para explicarnos y para orientarnos, para que usted, amigo que nos está escuchando, amiga que nos está escuchando, que está en este error de padre, madre, y que está cercano, o que quizás ya su hijo le ha hecho estas preguntas y no ha sabido cómo responder, cómo actuar correctamente, nos acompaña vía telefónica Talía Hernández, psicopedagoga y coach familiar. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Saludos. Qué bueno tenerla nuevamente, esta vez vía Skype, doctora. Así para mí. Así es, doctora, gracias por acompañarnos nuevamente, doctora. Bueno, ¿cómo entrar primeramente en este escenario que debería ser o debe ser muy común para los padres, tocar ese tan difícil tema, y yo digo difícil, esto a título personal, por la carga cultural que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, a veces en el caso de Latinoamérica, los hombres nos enseñan ese machismo mal llevado, y yo creo que una de esa educación sexual tiene que ver con esa mala transmisión de lo que es realmente la cultura, la formación sexual, que el hablar de sexo con los niños con un machismo malentendido. Doctora, ¿cómo arrancaríamos esta conversación? ¿Qué sugiere usted? Bueno, fíjate que ustedes hablaron de cosas muy importantes. Cuando mi hijo me haga la pregunta, ¿qué voy a hacer cuando de repente tenga una tarea o tenga una duda? Nosotros no deberíamos llegar a ese punto. Ciertamente nuestra cultura no nos permite tener un modelo de crianza donde quizás el sexo era algo que se podía conversar con naturalidad. Muchos de nosotros no venimos de ese modelo, pero lo cierto es que el sexo es mucho más allá de lo que los padres temen responder, que es como el acto en sí, lo que significa ya la parte más adulta. El sexo es nuestro cuerpo, es nombrar las partes de nuestro cuerpo sin estos sobrenombres que usualmente utilizamos, y que el niño piensa que, bueno, como eso se le llama el bichito, la cosita, quiere decir que el nombre real no es el adecuado, no está bien decirlo. Entonces ya por allí empezamos a tener esos tabúes que luego hacen que nuestros hijos ni siquiera manejen los nombres de su cuerpo con naturalidad, como decir la nariz, la boca, los ojos, sino que entonces le ponemos un sobrenombre. Entender que la sexualidad también pasa por el respeto a su cuerpo, a su dignidad, digamos, a enseñarlo a que sus partes privadas no deben ser tocadas por otras personas, porque entonces también cuando existen estos vacíos de educación sexual dentro de la crianza, eso es un perfecto caldo de cultivo para los abusadores, que como ya sabemos, tienden a ser personas que están dentro del círculo familiar inmediato. Si yo no hablo de sexo con mi hijo, puedo tener la plena seguridad de que él lo va a saber, y lo va a saber de manera distorsionada la mayoría de las veces, porque ustedes lo acaban de mencionar.
No es porque yo no hable de sexualidad que la situación se va a tapar o que mi hijo no va a tener el interés. Cuando nosotros prendemos una radio y escuchamos letras de música bastante gráficas, o sencillamente lo que tenemos es que ver videos musicales. ¿En qué panadería, le pregunto a usted que me está escuchando, en qué panadería, en qué restaurante, en qué lugar usted no ha visto un video a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde y uno dice, Dios mío, pero esto es como bastante gráfico, ¿no? Y sencillamente está a disposición de quien lo quiere escuchar y de quien lo quiera ver sin ningún tipo de discriminación. Pero cuando hablamos de tocar estos temas dentro del colegio, en un aula, entonces ahí hay tabúes, ¿no? Yo siento que hay una profunda hipocresía en una sociedad. Una doble moral allí. Exactamente. La formación, porque la información está, ¿ok? Cualquiera puede acceder a las redes y tener mucho material, pero ¿dónde está la formación? Claro, y ahí vamos a la formación y lo que usted decía, hay niños ya a temprana edad que están cantando estas canciones, que ven estos videos donde les inculcan cosas que uno se queda sorprendido, pero entonces ¿desde qué edad uno debe comenzar ya con esta nueva generación que estamos mencionando a hablarle a los niños de sexo, de eso que usted nos comentaba, de su cuerpo, de sus partes íntimas de su cuerpo? Desde que están pequeñitos y ya empiezan a tener uso de razón, sobre todo en el momento en que ya tú los empiezas a bañarse, este es tu cuerpo, mira, este es tu brazo, este es tu genital femenino, este es tu vulva, este es tu pene, es algo privado, no debes permitir que otras personas lo toquen, e irlo llevando de una manera natural. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto le tengo que decir a mi hijo? Es muy importante aprender a escuchar la pregunta que me hace mi hijo, no la película que yo me estoy haciendo del por qué me está preguntando eso, o darle una respuesta más allá de lo que realmente el niño está solicitando como una inquietud. Es importante decirle, mi amor, ¿dónde escuchaste eso? ¿Qué crees tú que es eso? Entonces tú escuchas el feedback de él y eso te permite tener una conversación fluida. Si en un momento determinado, como padre, tú no sabes responder una pregunta porque te puede descolocar, es también válido que tú le digas, bueno, hijo, en este momento no te sé responder eso, pero te prometo que mañana yo voy a buscar la información y te la voy a brindar. Lo que no debemos hacer como padres es decirle mentiras. O decirle eso está malo porque tú preguntas eso, cállate la boca, ¿de dónde escuchaste eso? Porque entonces ahí el muchacho va a entender que tú no tienes la apertura para hablar del tema e inmediatamente ya no te va a preguntar más nada. Claro. Y lo va a buscar en otros medios. Claro, pero vamos a hacer como que por categoría, ¿no, doctora? Vamos a empezar quizás por la primera, que vamos a hacer una especie de niveles, por ejemplo, niños de 18 meses a 3 años de edad, un poco para ir ubicándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay preguntas típicas que buscamos en nuestra investigación. Por ejemplo, el niño te pregunta, ¿cómo llegué a tu barriga? ¿Dónde estaba yo antes de llegar a tu barriga? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué las niñas no tienen pene o pipí, como le dice uno normalmente? Ese tipo de preguntas, ese es el escenario. El padre ante ese niño haciendo esa pregunta, ¿qué debe hacer ese padre en ese momento? ¿Cómo responderla? Bueno, yo le digo a los padres que no esperen que les hagan la pregunta, que se adelanten. Ajá. Y para eso existen los libros y existen los videos tutoriales de acuerdo a las edades de nuestros hijos. Y yo, por ejemplo, con mis hijos en particular tenía una rutina que era que desde que ellos estaban muy pequeños, tenían 2 o 3 años, porque es que hay libros específicos para cada edad. Por supuesto, hasta la edad que tú me estás mencionando son cómo se llaman las partes del cuerpo, nuestro cuerpo es sagrado, mamá tiene su parte desarrollada, tú la vas a tener también cuando tengas la edad de mamá, eres pequeño, porque a veces viene también el hermanito, y justamente en esas edades empiezan esas preguntas. ¿Y cómo llegó allí? Bueno, es importante siempre hablarle de que ellos son fruto del amor de mamá y papá, que se amaron mucho, que tuvieron una relación de respeto, que se besaron, que se acariciaron, hasta allí. No tienes que ser tan gráfico a esas edades porque ellos realmente probablemente no estén en esa necesidad o tengan esa necesidad. Esa necesidad va surgiendo cuando ellos van observando, o también hay que estar muy atento a lo que ven sus compañeritos. Porque ¿qué está ocurriendo? De repente yo en mi casa estoy brindando la información adecuada y propicia para la edad de mi hijo, pero resulta que su compañerito a lo mejor está teniendo acceso a un dispositivo electrónico o está viendo cosas que no debería ver a su edad, y por supuesto traslada estas inquietudes hacia mi hijo. Claro. Y aquí yo hablaría de una anécdota, Jackson, de algo que me ocurrió muy particularmente cuando mi hijo tenía 9 años. 9 años, y él llegó un día del colegio y me dice, mamá, tú sabes que un amiguito me trajo el teléfono al colegio y nos puso un video, mamá, y yo vi a 2 hombres que estaban, ¿sabes?, teniendo una relación allí, besándose, tocándose, y por supuesto cuando él me explicó gráficamente lo que él vio, yo lo que hice fue primero me senté en la escalera porque de verdad yo nunca me imaginé que mi hijo a esa edad iba a tener esa información.
Lo que hice fue respirar profundo y estaba la hermana allí, la hermanita más pequeña. Y le tuve que decir, bueno, mi amor, vamos a hablar ahora de lo que es la pornografía. Porque eso que tu amiguito te mostró se llama pornografía. ¿Qué es la pornografía? Bueno, la pornografía es así como cuando tú vas al cine y ves Marvel y ves estos que vuelan y que hacen cosas que realmente nadie puede hacer porque el ser humano no está capacitado para hacer eso. Bueno, la pornografía es como una caricatura del sexo, es como una exageración, cosas que no ocurren realmente de esa forma, pero que la gente las utiliza. Y yo tuve en ese momento, por un agente externo digamos, a la situación familiar, porque él en ese momento no manejaba teléfonos inteligentes ni nada por el estilo, tuve que poner el tema. Esas cosas también les pueden ocurrir a los padres. Claro, y requiere... Es que Perdón, disculpe, amigo. hay que estar preparados, ¿no? Y usted porque es psicóloga y maneja el tema, ¿no? O sea, pero imagínese un padre que normal, común y corriente como uno. Es lo que dice ella anteriormente que está diciendo. Muchacho, ¿dónde tuviste eso? Cállate la boca, no te voy a decir. ¿Cómo te explico eso? ¿No? Sí, es difícil. Es la educación que tengan los padres. Antes de ir al corte, y es una pregunta que me hago, ¿es conveniente o no hablarle a estos niños que tan pequeños, 3 años, el tema de la cigüeña? La cigüeña es la que te trae a tu hermanito. ¿Qué tan conveniente es eso en esta sociedad actual? Bueno, mira, realmente no puedes manejarte en esos términos porque además estarías mintiéndole a tu hijo. Y obviamente, ese es el punto. No es el término que deberíamos utilizar, sino más bien mamá y papá se unieron en una relación donde hay amor, donde hay respeto, donde ellos se besan, se acarician, se abrazan y producto de ese amor, estamos hablando hasta los 3 años, y producto de ese amor naciste tú. Ya luego cuando él empiece a hacerte otras preguntas que quizás ya sea un poquito más adelante, pues tú le puedes explicar. Lo importante es entender que a veces las respuestas que nosotros damos realmente no obedecen a la inquietud del niño. Y para yo saber si eso es así, yo le tengo que repreguntar. Mi amor, esto que yo te estoy diciendo, ¿responde tu inquietud o tú tienes alguna otra duda? Claro. Claro, son buenos datos para atender a estos niños, como bien lo dije al principio, superdotados y que están en esta era 2.0 de la tecnología, ¿no? Así es. Amigo, recordarle que estamos conversando con Talía Hernández, psicopedagoga y coach familiar. Nuestro tema de hoy, ¿cómo hablar de sexo con los niños? Por supuesto, bueno, vamos a seguir con más preguntas. El tiempo es corto, lamentablemente. Este es un tema que da para mucho más. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La clave para la elaboración de una buena hamburguesa es la calidad del pan con la que se acompaña. Y en su pan Sabor de Hogar, compartimos con ustedes el mejor pan en su versión tradicional y gourmet. En su pan Sabor de Hogar, también nos especializamos en la elaboración del pan deli y el tradicional pan dulce que tanto le encanta a los niños. Si estás en Caracas o fuera del país, comunícate al 0412-371-5736, 0424-519-4120 y en Instagram por @sabor su pan sabor de hogar. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.
Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando de cómo hablar de sexo con los niños, con nuestros hijos, cuando nos hacen esas preguntas que uno no sabe a veces como padre qué responder, o hasta otros niños. Me imagino que también en las escuelas cuando empiezan a hacer esas preguntas un poco incómodas. Para ello nos acompaña vía Skype la doctora Thalía Hernández, psicopedagoga y coach familiar, quien nos ha dado en la parte anterior algunos tips o algunos consejos de cómo responderle a los niños, que yo me quedo con la parte que dice de no decirles mentira a los niños y hablarle claro a su edad, ¿no? A lo que puedan ir entendiendo. Y escuchar, repreguntarle hasta qué punto, como dice ella, hasta qué punto la información que el padre le estás dando como padre los llena, los hace. La está recibiendo y la está entendiendo, así es. La está asimilando. Pero llega una parte, Jackson, no sé si te pasó a lo mejor con tus hijos o las personas que nos están sintonizando esta hora, le habrá pasado con sus hijos, que llega una edad donde empieza la autoexploración de sus genitales, de su cuerpo. Entonces, ¿cómo afrontar esa etapa, doctora, que uno puede hasta verlo o encontrar al niño en esos juegos sexuales, de cómo hablarles a ellos, orientarlos en esa etapa? Exactamente, y esos juegos de autoestimulación, que es la masturbación, conocida como la masturbación, antiguamente era segregada, era marcada inclusive desde el punto de vista religioso, ¿no? Era todo un tabú que había alrededor de eso, cuando hoy sabemos que es una parte absolutamente natural y además necesaria del ser humano para el desarrollo, adecuado de su sexualidad como hombre y como mujer. Es importante entender que a más o menos entre los 2, 3, 4 años los niños empiezan a sentir sensaciones, incluso más pequeños empiezan a manipularse, empiezan a sentir sensaciones. ¿Cuándo es eso algo que me tenga que de alguna manera ocupar como padre? Cuando el niño ya no juegue, cuando esté todo el tiempo haciendo eso solamente. Ahí ya yo puedo sospechar inclusive de que haya alguna injerencia externa que no sea la propia y natural del cuerpo del niño, sino otra persona que quizás lo esté tocando, que le esté generando esas sensaciones y que el niño de alguna manera se esté quedando allí como pegado en eso, ¿no? Sin embargo, cuando lo vemos de manera natural, lo que deberíamos hacer en ese caso es no alarmarnos y tratar de cambiarle como el tema. Bueno, mi amor, ven acá, ayúdame a buscar unos jugueticos, súbete el pantaloncito, vamos a buscar esto. Sencillamente, cuando están más pequeñitos, ya cuando empiezan a tener ciertas actividades de esto un poco más frecuentes, es importante explicarles que eso es algo que es natural, que lógicamente es una parte de su cuerpo que produce una sensación placentera, pero que no es lo adecuado hacerlo delante de otras personas, sino que debemos hacerlo de manera privada, siempre tratando de cambiarle el tema, de alguna manera distraerlo para que haga otra actividad. Para eso nosotros, Marilia, tenemos que empezar a derribar los propios tabúes y los propios mitos que tenemos acerca de la sexualidad, porque es que realmente es el tinte del adulto en ocasiones el que señala una actitud u otra como algo sucio, negativo, algo que no sé manejar. Entonces yo también tengo que revisarlo. A eso me iba a referir, esa era mi siguiente pregunta, en todo caso, escuchándola hablar, doctora, porque ¿qué pasa? ¿Cómo tu padre, si tienes una serie de cantidad de información negativa sobre el tema, cómo tú no estás preparado para transmitir información positiva, la información correcta? Los padres tendrían, antes de tener niños, buscar psicólogos y orientarse, tomar en serio esto, y que no es lo que, o sea, no se trata de que me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuela, su abuela se lo dijo, y esa cadena la vamos transmitiendo. Ya en esta sociedad deberíamos ser más conscientes de eso, ¿no, doctora? Absolutamente, y entender, y además para eso simplemente lo que tenemos es que hacer una evaluación de mi relación de pareja actual, cómo es, o cómo fueron mis historias de pareja, ¿ok? Yo creo que eso nos puede dar muchas luces de que hay cosas que seguramente dentro del área sexual no están siendo bien llevadas. Entonces, si yo no manejo bien mi sexualidad, o para mí la sexualidad tiene un tinte morboso, sucio, feo, entonces lógicamente, ¿qué voy a transmitirle yo a mi hijo? Yo voy a ver la realidad desde los lentes que tengo puestas. Entonces, sí es interesante empezar a hacer un chequeo de mi propia sexualidad. Porque claro, yo te lo digo y por supuesto, de alguna manera, uno tiene ciertos elementos, pero el padre que no tiene ningún tipo de elemento, por eso es que yo le decía que lo mejor es no esperar no esperar a que el niño te haga una pregunta para tú empezar a hablar de sexo. Empieza a hacerlo desde ahorita. Apóyate en literatura. Hay literatura específica para cada tipo de edad. Hay cosas que de alguna manera ya ellos tienen que saber. Y si tú no estás, digamos, empoderado, no sabes exactamente por dónde empezar, busca este apoyo. Además, el internet inclusive tiene tutoriales bastante sencillos. Tú los puedes mirar y posteriormente los puedes ver junto con tu hijo. De esa manera, no estás despertando un interés, estás simplemente educando y abriendo la posibilidad para que entonces vengan las preguntas y tú las puedas abordar de mejor forma. Claro, y aquí también estaría el apoyo de las escuelas, de educar a los niños en las escuelas, ¿no?
Absolutamente, y entonces, y eso es un tabú que a veces ocurre, que bueno, de repente hay un niño que hace una pregunta en el salón, la maestra no sabe qué responderle, y a veces es ella la que de alguna manera le dice, cállate la boca, o eso lo hablamos después, o porque ustedes están tocando ese tema. Entonces, de hecho, cuando tú revisas en los talleres, en algunas escuelas de padres, que ojalá hubiesen más en los colegios, tú ves muy pocos los temas de sexualidad, porque hay una cosa allí que tengo que tapar, que de eso no se habla. Cuando vuelvo y te repito, estamos en una sociedad donde el sexo mal llevado, distorsionado, está a la vuelta de la esquina. Así. Y de una manera, de una penetración masiva impresionante. Claro, y así estaba leyendo aquí los chats, nuestros amigos que nos escuchan escriben, por ejemplo, el escenario donde son 7 hermanos y hay un solo niño y los demás son 6 hermanas. ¿Cómo ese niño, las preguntas de ese niño deberían ser, bueno, bastante interesantes en el sentido, bueno, ¿qué pasa aquí a mi alrededor? Menos estamos hablando de un niño de 3, 4, 5 años quizás. Exacto, el único hombre que está ahí. Es totalmente diferente a nivel su cuerpo al de sus hermanos. Entonces, ¿cómo hablarle allí ese tipo de experiencia? Bueno, lo importante sería tener una figura masculina que estuviera allí presente. No sé cuál es el caso particular de esa familia. En ocasiones no está el padre, o el padre es el que menos tiene, digamos, la apertura para hablar de temas, pero sí es importante que de repente haya una identificación hacia el mismo sexo, y por lo general que sea el papá el que se acerque a su hijo, converse, le pregunte, o sea un tío o una figura significativa. Claro. En ocasiones la realidad es que le toca a la madre, porque es así. Pues nosotros vivimos en una sociedad, como bien decías tú, machista culturalmente, donde no solamente es la crianza de los hijos, sino también el tema sexual. Esas son cosas que las tiene que manejar tu mamá. Entonces a veces la mamá nos toca, entonces estar muy atenta a la pregunta. Es importante buscar espacios de comunicación, de conversación. A veces no tenemos el tiempo, estamos cocinando, lavando, planchando, trabajando, haciendo diligencias, y no hay nunca un espacio para sentarnos a conversar. Y solamente cuando yo estoy distendida y tengo la oportunidad de sentarme a hablar de cualquier cosa, de lo que hiciste en el colegio, empiezan a salir esas inquietudes. Pero si yo no doy la oportunidad, o claro, cuando me dicen, pego un grito, entonces ya ahí estoy cerrando las puertas. Claro, es conveniente, doctora, a los niños de entre 8, 9 años, ya cuando van a pisar los 10 años, que es como que decimos la preadolescencia, irles conversando sobre sexualidad más avanzada, los métodos anticonceptivos, este tipo de temas como un poquito más avanzados, quizás. Bueno, es importante hablarles cuando ya empiezan esa edad, porque inclusive hablarles de los cambios físicos. Yo creo que podemos empezar por allí, ¿verdad? Tu cuerpo va a cambiar, dentro de poco van a empezarte a crecer los senos, vas a empezar a sentir toda una cantidad de sensaciones, y vuelvo y te repito, no hay una receta, pero sí hay que estar muy atento a las preguntas que te haga tu hijo, porque esa va a ser la clave. Normalmente, si no es un hogar que esté estimulado negativamente, o que no tenga esa información, ese bombardeo, quizás no te haga una pregunta de tanta envergadura, pero puede ocurrir que lo haga. Y si tú no propicias los espacios de conversación, pues sencillamente esa conversación no se va a dar. O si rehuyes a hablar del tema. Yo no digo que tenemos que hablar de eso todos los días, claro, pero sí podemos eventualmente tenerles materiales audiovisuales y por escrito de todo ese tipo de situación. Así es, amigos, estamos conversando con Talía Hernández, psicopedagoga, coach familiar. Nuestro tema de hoy, cómo hablar de sexo con los niños. Ya estamos terminando, doctora. Esta parte de cómo hablarle a los niños, o a qué edad se le debe comenzar a decir a los niños lo importante de tener sus partes sexuales tapadas, que son privadas, ese tipo, y cómo hacer esa conversación rápido en menos de un minuto, doctora, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, rapidito, explicarle que el cuerpo de nosotros es sagrado, que no debemos permitir que nadie venga a tocarnos, que si te sientes incómoda con el toque de alguien, o que alguien te esté mirando de una manera incómoda, tú tienes todo el derecho de salir corriendo y pedir ayuda a algún adulto. Escuchar a nuestros hijos y ver con quién los estamos dejando es importante. A veces estamos dándole la confianza que es tener a nuestro hijo a una persona que no está bien. Entonces, esa es una realidad. Tenemos que creer a nuestros hijos, tenemos que hablarles de lo importante que es su cuerpo y cómo deben protegerse. Y la confianza. La confianza en nosotros es algo que tenemos que cultivar desde el día número 1. Así es. Bueno, doctora, ya para finalizar, sus redes sociales, sus puntos de contacto. Sí, bueno, estamos @TaliaCoach en Instagram y @Madres con Propósito, donde precisamente vamos a tener muy pronto un café con propósito, hablando con una sexóloga de una manera bastante directa con ese padre acerca de qué hacer y cómo conversar con nuestros hijos sobre sexo. Ahí están toda la información en nuestras redes. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Talía Hernández, psicopedagoga y coach familiar. Hoy nos aclaró mucho con respecto a este tema que para muchos padres es un tabú de cómo hablar de sexo con los niños. Bueno, hoy
tenemos ya educación sexual. Sí, muchos gente que escucha el programa, que escribe, dicen que son programas trillados. No se trata de trillados. Siempre hay personas que están comenzando, familias que están comenzando. Lo que uno sabe, no necesariamente otra persona no lo sabe. Exactamente. Y entonces tú no puedes dejar, porque se hable de un tema y se repita, se puede repetir 100 veces, y lo importante es que el que se va a beneficiar de este tipo de temas son los niños. Claro. Es su educación, es su formación. Y a lo que vamos, que estamos en una era 2.0 donde todos los niños lo consiguen en YouTube, en Internet, y puede ser peor la información Así que es. puedan encontrar ahí. Y aquí en Dosis Alternativa estamos abiertos siempre a repetir hasta el cansancio programas que le sirvan a la comunidad, no importa que lo repitamos 100 veces, lo importante es que la información le quede a nuestros amigos que nos escuchan y los nuevos oyentes que también se están sumando. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestar. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales en @RCR750, sintonizarnos en vivo en YouTube, en Periscope y en nuestra página web rcr.tv. Les invitamos ahora a que continúen con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis